Segunda de Corintios, capítulo 10. Leo el último versículo de este capítulo 10, dice así: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Es, Señor, motivo de agradecimiento que tú nos permitas estar aquí. Señor, te ruego que podamos estar conscientes de lo que leemos y que podamos, Señor, encontrarnos con las verdades de tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendícenos a cada uno y permite que podamos tener una comprensión de esta palabra que nos lleve, Señor, a transformar nuestras vidas. Oramos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo inicia este capítulo como si escribiera una nueva carta. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Muchos de los comentaristas hablan de que estos últimos capítulos de esta segunda carta corresponden más bien a una tercera carta, que los capítulos 10, 11, 12 y 13, por el contenido de ellas y el cambio tan abrupto, veníamos hablando de las ofrendas a los justos, ¿no? Y el cambio tan abrupto, dice algunos comentaristas, marcarían como si esto fuera una tercera carta que de alguna manera se junta con esta segunda. Sin embargo, no hay en realidad algo que lo compruebe. No hay ninguna sola prueba que nos diga que esto es así. Así que lo seguiremos contemplando como esta segunda carta, ¿no? Y entonces, ¿por qué lo digo? Bueno, pues porque en algún lugar lo van a leer, ¿no? Y es quizá un buen dato para poder explicar esta parte, ¿no? Simplemente como el tema es distinto completamente del capítulo anterior, pues entonces se dice que posiblemente pudiera ser de una carta más, pero que al encuentro de los fragmentos, de los rollos que se encontraron, bueno, se fue formando de esta manera. Pero bueno, algo que queda muy claro en el versículo 1: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. A veces hay una forma de escribir que decimos: híjole, ¿qué quiere decir esto? Pablo va a empezar a defender su ministerio de algunas palabras que muchos han hablado de él. Una de esas cosas, y lo veremos en los versículos posteriores, es que la gente decía que Pablo era un hombre que presionaba a la iglesia a través de las cartas. Si leen bien lo que dice el versículo 1, hablan de un hombre cobarde cuando es presente y un hombre fuerte e insistente y provocativo cuando está ausente. Entonces dice: yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Es como si yo les escribiera una carta y les dijera: ¿saben qué? No voy a ir el próximo año. Y cada domingo les voy a enviar una carta. Y en cada domingo les empiezo a exhortar de lo que escucho que está sucediendo en el templo en mi ausencia. Pero cuando me presento no los regaño, ¿no? Eso es lo que decían de Pablo. Pablo cuando escribe, se las da de muy valiente. Pero cuando viene, no lo hace. No corresponde a lo que escribe. Hay un versículo adelante, lo vamos a leer, que prácticamente dice eso. Pero inicia con una explicación que debe dejarnos a todos, como diría mi papá, échate ese trompo a la uña, ¿no? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Por qué Pablo se comportaba de esta forma? Porque era manso,
y porque era tierno. Les pido por favor que vayan ahí al principio de la hojita que les acabamos de dar. Hay una parte donde dice mansedumbre y una parte donde dice ternura. Le voy a pedir a nuestro hermano Sergio que en voz fuerte y varonil nos diga qué dice allí donde dice mansedumbre. Una persona mansa no busca vengarse cuando es agraviada. ¿Dónde dice ahí? Pero si el otro tiene la culpa puede responder. La mansedumbre no se trata de eso, y menos en Cristo, dice el apóstol yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿En qué momento el Señor Jesucristo respondió conforme a lo que le hicimos? Y digo le hicimos porque todos se lo hicimos, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesucristo iba a morir, rogaba al Padre que ese pecado no se tomase en cuenta, ¿no? ¿Merecíamos que respondiera con furor, con furia? Por supuesto. Lo estaban crucificando y no era su culpa. Le estaban colocando en esa cruz todos los pecados que no eran suyos. Y actuó con mansedumbre. ¿Hubiese sido justo que reaccionara? Sí. Pero Él no vino a predicarnos eso. Él vino a mostrarnos la manera en que debemos comportarnos. Así que vayan poniendo en su mente todas esas veces que han querido actuar fuera de esa mansedumbre. Porque no es lo que Dios a través de su palabra nos ha enseñado. Y repito lo que Paola decía hace rato, ¿no? Lo que dice su palabra es lo que nos orienta, ¿no? Bueno, para esto también para obedecer, también para ser exhortados. Eso es lo que nosotros debemos ser. Y el Señor Jesucristo lo fue, sin duda. Esteban también, al ser apedreado, dice que alzando su mirada, dijo, veo, hablando del Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, ¿no? Y dice que también expresó que ese pecado no fuese tomado en cuenta para todos aquellos que le estaban agraviando. A la muerte, murió apedreado. Y en su reacción fue una reacción de mansedumbre. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice de la ternura David? Una cualidad. La persona que es tierna tiene la cualidad de no responder, aunque tengan el derecho, de la manera que otro lo haría. ¿En quién puso ese ejemplo Pablo? En Cristo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Este primer versículo es la aclaración del por qué ha de hablar de todo lo que viene adelante. ¿Por qué Pablo se ha mantenido humilde en presencia de ellos? Porque quiere ser manso y quiere ser tierno, como Cristo lo ha sido. Así que no es su objetivo pelearse con los que están hablando de él. Está explicando por qué hasta ese momento se ha mantenido de esa forma. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, es decir, cuando estoy cercano a ustedes, me comporto de esa forma humilde. Así que cuando nosotros decimos que somos humildes, estamos diciendo que también somos mansos y somos tiernos. Y osado para con vosotros, dice, ausente, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros a la distancia escribimos o decimos algo, lo hacemos de otra forma, ¿no? Si estamos presentes con alguien, discutimos. Si estamos a la lejanía, podemos escribir y mejor borrar y recomponer.
y volver a borrar y recomponer, porque el objetivo no es el mismo. El objetivo no es pelear. El objetivo simplemente es dejar claro que hay cosas que podemos modificar, ¿no? Así que por eso Pablo dice que en su ausencia, es decir, cuando no estoy con ustedes, entonces soy osado. Entonces me atrevo, la osadía es eso, atreverse. Entonces me atrevo a escribirles y a exhortarles. Porque no quiere hacerlo enojado, ni molesto, ni para humillar a alguien. Es más, en capítulos anteriores decía que él no quería contristarles, ¿no? Hablábamos de esa palabra, no quise contristarles, al contrario, quería exhortarles para que pudiesen entonces reconvertir el camino a Dios. Por eso el Señor nos exhorta, para que podamos reconvertir, no para humillarnos y regañarnos. Versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces no solamente es que el apóstol fuese humilde, rogaba al Señor que no tuviese que usar esa osadía estando presente. Oraba al Señor, por favor, Señor, permite que cuando esté frente a la iglesia mi boca calle y pueda actuar con humildad y con mansedumbre y con ternura y con amor y con paz y con paciencia y con benignidad y con bondad. Eso era su súplica. Ruego, dice, que cuando esté presente, es decir, que cuando esté entre ustedes, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Ahí está expresando qué es lo que aquellos decían de él, ¿no? Hablaban de un hombre carnal, de un hombre que era orgulloso, de un hombre que era soberbio, de un hombre que pedía y que quitaba a aquellos su dinero. Ha hablado de las ofrendas, entonces esto nos da luz a saber de qué hablaban. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Comprendamos algo, hermanos, nosotros hasta que el Señor Jesucristo no venga y nos resucite, seremos carnales. Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No lo haré, Señor. Pedro, tu espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, el espíritu está dispuesto siempre a obedecer a Dios. ¿Alguna vez ha pecado y en el momento en que acaba de pecar dice, Señor, perdóname? Es porque su espíritu está dispuesto a obedecer la voz de Dios. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo y dijo, yo quiero ser salvo en tu nombre, tuvo un nuevo nacimiento espiritual. A esto se refería el Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿no? Y ese nuevo espíritu en el cual habita el Espíritu Santo está dispuesto a obedecer su palabra, a actuar sin enojo, actuar de manera con mansedumbre, actuar con amor, actuar con paz. Pero nuestra carnalidad, la carne, el cuerpo que nosotros habitamos, está inclinado al pecado. Entonces dice Pablo, aunque andamos en la carne, es decir, aunque mi espíritu habita en esta carne, no militamos según la carne. Esto no quiere decir que no peque, quiere decir que siempre busca actuar con espiritualidad ante cada circunstancia. Así que el no entender esto es motivo de frustración. Señor, en la mañana oré para que estas cosas cambiaran y bastó ver a esta persona para pelearme con esta persona. Debemos ser mansos siempre. Y si nos equivocamos, debemos tener la humildad de decir, Señor, perdóname y por favor ayúdame. Y el día que superemos eso, nos vamos a encontrar con otra cosa. Con el único objetivo de que entendamos que necesitamos de un Salvador. En la semana platicaba con una maestra que conocía a mi papá y me decía, es que tu papá yo creo que sería incapaz de esto. Le digo, no, yo creo que sí era capaz. Ay, no, yo creo que sí era capaz. ¿Por qué? Pero pues porque por eso necesitamos de un Salvador, porque sí somos capaces de actuar de una manera que no es correcta.
debemos decir eso, porque eso es lo que la Biblia dice, ¿no? No hay uno solo que no sea capaz de pecar, todos somos capaces de hacerlo. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las congregaciones en esos lugares podrían comprender muy bien esta palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las iglesias estaban rodeadas de sitios llamados fortalezas, en donde hallaban cierta seguridad. No solamente las iglesias, los lugares, vamos. Había lugares altos en donde se podría ver al enemigo venir. Por tanto, esto daba cierta seguridad, porque sabían perfectamente en dónde estaban, ¿no? Y a esto le llamaban fortalezas. Entonces dice el apóstol Pablo que las armas que él tiene, que son espirituales, decíamos hace un rato, que no son carnales, eran poderosas para destruir todas esas fortalezas. Es decir, estaba desnudando su fragilidad, ¿no? Les estaba diciendo, por más fortalezas que ellos creen tener al hablar de nosotros, la palabra del Señor es suficiente para derribar todas esas fortalezas. Y les decía, el comentario decía así, esta es la verdadera guerra espiritual, ¿no? Miren, yo he escuchado, la verdad a mí no me gusta mucho ir a conciertos de alabanza, porque me sale no lo criticón, sino yo digo, ay, ¿cómo dijiste esto? Porque nos encontramos con quien dice, estamos listos para guerrear. Estamos listos para atar todo lo que, porque eso dice, ¿no? Que lo que tú ates en su nombre será atado y lo que tú desates. Es una mala manera de interpretar la palabra del Señor en todos sentidos. Así que cuando yo leí esto en la mañana dije, pues sí. La verdadera guerra espiritual se da con la palabra del Señor, no yendo a ver a los que dicen estar endemoniados y que conste que no estoy diciendo que no haya gente que esté endemoniada, esto es, la palabra lo dice, ¿no? Pero ustedes, ¿dónde ven al Señor Jesucristo hablando y diciendo cuando estaba frente a los endemoniados? Lo único que les decía es al fuera, ¿no? Y cuando dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y dice, es que esto solo sale con ayuno y oración, ¿no? Pues ayune y ore en su casa. No para liberar a los endemoniados, no, para que la gloria de Dios se manifieste. Para lo que Dios lo utilice, eso es otra cosa, ¿no? Pero no nos preparemos para guerrear. No creamos que porque cantamos más fuerte, brincamos más fuerte y nos gozamos más fuerte y somos libres más fuertes, entonces estamos listos para eso. No es cierto. La palabra del Señor es clara. Cuando Satanás viene a tentar al Señor Jesucristo, ¿cómo le respondió? Con la palabra. Con la palabra que el Señor dominaba y conocía porque la había buscado y porque había orado sobre ella y había ayunado sobre ella. Dice en Judas, ¿no?, que ni el ángel peleando por el cuerpo de Moisés se atrevió a maldecir a Satanás. Solamente dijo, el Señor te reprenda. Y fue todo. Seamos sabios al leer y al nombrar la palabra del Señor. Lo único que necesitamos es conocer la palabra de Dios, porque esa es la espada que Dios nos ha dado para poder habitar en este contexto que hoy vivimos. Somos emocionales, por eso es que muchas veces escuchamos estas cosas y hasta bonito sentimos, ¿no? Pero alguna vez le preguntaron a mi papá, bueno, ¿y usted qué hace si va con un endemoniado? Dice, no, pues de principio no voy. Ya, si enfrente de mí pasa algo, pues ya Dios dirá.
Yo no me preparo para eso, decía. Si yo estoy confiando que el Señor va conmigo, si un día tiene que suceder algo, pues sucederá. Pero yo no voy a buscarlo, decía, no, tampoco se trata de ser temerarios, ¿no? Llévenme a donde están los endemoniados, no. Porque si nosotros no hemos buscado del Señor y no tenemos la seguridad en el Señor, vamos a padecerlo, ¿no? Entonces el apóstol dice esto, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esta palabra no es carnal, esta palabra que hoy tenemos en nuestras manos es algo espiritual. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra del Señor es suficiente. No necesitamos más, no necesitamos agregar más. La palabra de Dios es suficiente. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. A ver, aquellos hombres decían, Pablo es una persona que gusta de escribir cartas a la distancia, de reclamar a la distancia, de exhortar a la distancia, pero cuando está presente es un hombre débil. Más aún, Pablo y su evangelio, el evangelio que traen no es de Cristo. Y Pablo no empieza contribuyendo a la discusión. Él dice, a ver, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué está diciendo? A ver, si tú estás diciendo que tu evangelio y lo que Dios te ha dado como ministerio es de Cristo, ¿por qué no puedes pensar que también Dios a mí me ha levantado por Cristo? Si yo como pastor pienso que Dios es el que me ha puesto aquí, ¿por qué he de dudar que Él ha puesto a otra persona en otra iglesia? Esto tiene lógica. No necesariamente si predicamos de la misma manera es que seamos o no de Cristo. Siempre les he dicho, hay ciertas cosas que no pueden cambiar, que deben ser en donde quiera que estemos. La salvación por medio de Jesucristo, toda la resurrección, todas estas doctrinas que deben ser firmes. Esto no puede cambiar en el lugar que vayamos. Si el hermano predica con corbata todos los domingos, o si las mujeres no pueden estar al frente, o si esas son cosas, digamos, superfluas, que no cambian la verdadera fe. Y entonces yo no puedo decir, porque no predico estas cosas de esa forma, que aquel hermano entonces no es de Cristo. Yo no debo meterme con ello. Dice el apóstol entonces, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces tampoco está diciendo, los está señalando y les está diciendo que estos sean fuera de la palabra, ¿no? Porque aunque me gloríe, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. ¿Sí? Es decir, que no parezca que esto que les estoy diciendo es solamente para amenazarlos, para amedrentarlos, para molestarlos, para exhortarlos a la distancia. No quiero eso. Porque a la verdad dice, les decía este primer versículo desde el principio, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Les voy a poner un ejemplo y quisiera que lo tomasen como lo que dice esta palabra. Imagínense que mi abuelito Ramón, a la edad de 92 años, como lo conocieron por última vez, les escribiera cartas como las que Pablo escribió. Esto es lo que dicen. Las cartas no corresponden
a la manera física en como Pablo se presenta. Y no hablo solamente físicamente del estado de mi abuelito, al final tenía 92, 93 años, ¿no? Les estoy hablando de un hombre que su mente no trabajaba como la nuestra. Podrían hablar con él y en los mismos 10 minutos platicar 5 o 6 veces la misma cosa. Esto hablaba de una debilidad. Y entonces estos hombres decían, bueno, es que Pablo pues ya está grande. Sí, por cartas exhortará mucho, pero cuando se presenta en el templo no hace nada. Para que no parezca, dice, como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Lo que escribe es muy fuerte, ¿no? Mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Qué decía entonces el primer versículo? Pedía, dice, por medio de la mansedumbre y la ternura de Cristo. Porque soy humilde, dice, cuando estoy ausente. Perdón, soy humilde cuando no estoy ausente. Pero cuando estoy presente, ya me hice bolas, ¿ya ven? Presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Había un motivo por el cual Pablo escribía así, insisto, porque buscaba ser manso y buscaba ser tierno y amoroso y bondadoso y hablar con benignidad cuando estaba presente. Y estos creían que porque él era así cuando venía, entonces era porque era débil, porque no tenía el valor de confrontar a los de Corinto. Las cartas, dice, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Ya se armó, ¿no? Esta persona que dice todo eso, en el momento en que yo me presente, así como fui en las cartas, así seremos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. El último versículo de este capítulo, digamos que es la conclusión de a partir de este versículo 12 al 17, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A ver, alabar es decir, lo hiciste muy bien, yo te di este ministerio y tú fuiste a estas iglesias, como te dije, y lo hiciste conforme a la palabra que yo te di. Eso es una alabanza. Y dice aquí el apóstol Pablo que Dios nos alaba. No es sinónimo de adoración, es simplemente una palabra que nos dice, lo hiciste bien, ¿no? Pero dice también previo, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. O sea, no es lo mismo decir, es que yo me fui a la iglesia de Corinto y estuve como año y medio, pero suficiente. Les hablé de esto, y se convirtieron tantos. Y dejé pendientes tantos para bautizarse, ¿no? No, dice el apóstol Pablo, concluye con esto. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, esta es la conclusión de los versículos previos. Porque no nos atrevemos, dice el versículo 12, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, es decir, alabándose ellos solos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Cuando nosotros creemos hacer las cosas bien y nosotros decimos es que lo hicimos muy bien, es que la iglesia está creciendo, es que Dios estuvo con nosotros y es que hacíamos tantos cultos y tiempo de evangelismo y campañas y entonces la iglesia ha crecido, Nos estamos alabando nosotros mismos y no somos juiciosos, dice, al hacerlo. Versículo 13, pero nosotros
no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Saben, yo venía con David y Enrique de repente, y la verdad es que no venía a ayudarles. Yo soy muy inútil para ciertas cosas, ¿no? Bueno, cuando están ellos soy inútil, cuando no sí las hago. Pero me decían, mídele acá, y por lo regular siempre o me faltaba o me sobraba algún centímetro, ¿no? Dice el apóstol Pablo que ellos, en el versículo 13, no se han gloriado desmedidamente, sino conforme a la regla, dice, que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a él no le sobró ni le faltó un centímetro. Llegó hasta el lugar en donde Dios le dijo que tenía que llegar. La regla dice que Dios nos ha dado por medida. Acuérdense que hubo un momento en que Pablo quería venir a Asia y el Espíritu, dice, no se lo permitió. Era obediente. La obediencia es el primer símbolo de la humildad que hay en nosotros. Eso es. Decía mi papá cuando nos mandaba a hacer algo, es que sí lo hice, sí, pero hasta que quisiste hacerlo. En el momento en que te diga que lo hagas, lo tienes que hacer. Esa es obediencia, ¿no? Y entonces Pablo dice, no nos vamos a gloriar más, es decir, nosotros no vamos a llegar a nadie más, sino hasta donde Dios nos ha puesto la regla por medida. Nos dijo, hasta este centímetro de la tierra, hasta ese centímetro vamos. No más, no menos, ¿sí? Para llegar también hasta vosotros. Es decir, Corinto era una iglesia a la que Dios le había dado a Pablo por ministerio. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Si ustedes se acuerdan, Primera de Corintios inicia con un Pablo exhortando a la iglesia a no decir yo soy de Apolos y yo soy de Pablo y yo de Pedro. No, el evangelio es de Cristo. Pero aquellos hombres habían llegado a una iglesia que ya había sido plantada, que ya había sido evangelizada, que ya había sido enseñada, y habían llegado a presumir que ellos eran quienes enseñaban en ese lugar. Y Pablo dice, yo no voy a ir sino al lugar a donde Dios nos haya mandado. Y no solamente eso, nosotros no vamos a ir a gloriarnos de trabajos ajenos. Si alguien ya predicó en aquel lugar, yo no voy a decir, si no hubiera llegado yo, estos pobres no hubieran conocido de Dios. No es lo que Pablo decía, y era lo que todos aquellos estaban haciendo. Y que anunciaremos, dice versículo 16, el evangelio en los lugares más allá de vosotros. Anunciaremos, el evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Pablo todavía tenía que ir a Roma, iba a ir a predicar a un lugar a donde la tierra era fértil para poder ser sembrada. No iba a ir a lugares a donde la palabra del Señor ya había sido extendida, porque Él estaba hecho solamente para los gentiles. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Es malo entonces? No. Cuando nosotros nos dedicamos a obedecer la palabra del Señor, nuestra obediencia es motivo de ser alabada, pero es alabada por Dios. El Señor nos dice, bien has hecho, ¿no? Bien, buen siervo fiel, ¿no? Llegará un momento en que sea así. El juicio al cual nosotros seremos convocados será este juicio en el que recibiremos nuestras coronas de gloria, no para condenación, porque eso lo hemos superado creyendo en el nombre de Jesús. Ese juicio no nos corresponde a todos nosotros que hemos confesado a Jesús como Salvador. El que sí nos corresponde es cuando vengamos delante del Señor para que
Él pueda de esta forma mostrarnos que hicimos bien en su ministerio o que hicimos mal. Pero no es un juicio condenatorio. Así que, hermanos, si nosotros nos dedicamos al servicio del Señor, hagámoslo y hagámoslo bien. No nos jactemos de lo bien que lo hacemos. Demos la gloria al Señor. Cuando sea el momento justo, el Señor también sabrá decirnos que fuimos obedientes y que fuimos mansos y que fuimos tiernos y que fuimos amorosos y que fuimos bondadosos. ¿Qué más premio que ese? Si tenemos un conflicto con alguien, seamos mansos. En esa mansedumbre el nombre de Dios es glorificado. Si nosotros no lo somos, entonces ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Ve cómo respondes. Pero si somos mansos, regularmente, aunque no nos lo digan, las personas saben que hay algo diferente entre nosotros. Pablo no escribía para insultar, ni para humillar, ni para confrontar. Pablo escribía para que siendo exhortados, volviesen la mirada al Señor y pudiesen ser bendecidos también en eso. Cuando un pastor nos exhorta es porque simplemente el hacerlo nos traerá bendición. Si nosotros somos así, entonces seremos bendecidos por el Señor. Y dice aquí, no seremos aprobados por nosotros mismos, seremos aprobados delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar en este lugar. Tu palabra es clara, tu palabra es firme. El apóstol Pablo, sin duda, en medio de dificultades, buscaba exhortar a la iglesia para que ésta voltease los ojos a ti, pero buscaba también comportarse entre ellos de una manera amorosa, de una manera humilde, conforme al fruto del Espíritu. Muchos, por lo que leemos, Señor, señalaban esto como una debilidad en él. Pero bajo esta explicación, bajo este análisis, podemos entender que ese actuar con mansedumbre era un actuar espiritual en el apóstol. Ese actuar con ternura era un actuar conforme a lo que tú tenías para esta iglesia. Te damos gracias porque lo que leemos es una palabra que podemos hacer nuestra. Nuestra lucha, Señor, no es en esta tierra. Tu palabra es perfecta, tu palabra nos sostiene, tu palabra es poder. Así que enséñanos, Señor, a buscar las verdades espirituales. Enséñanos a comportarnos conforme a lo que predicamos. Perdónanos si en ocasiones reaccionamos, Señor, ante una agresión, porque es nuestra carnalidad hablando. Pero te pedimos que podamos crecer espiritualmente, que podamos menguar para que tú crezcas. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.